todavía no te has resfriado fuerte, ¿no, José Antonio? Te falta. No, mire, a mí me viene y me va, cuando me viene un dolorcito aquí entre los ojos y el centro de la frente, bueno, es un malestar que, bueno, pues se me va pasando durante los días. Y esos son resfríos pequeños, pero cuando me da los resfríos, mire, yo tengo que perderme 3, 4 días porque no quiero ni levantarme, no puedo ni levantarme. Entonces, por eso es que me cuesta bastante. Además, como yo no salgo, yo hago una vida bastante santificada, entonces trato de no resfriarme mucho, ¿no? Te van a beatificar cuando te mueras. Sí. Al lado tuyo, la Madre Teresa de Calcuta es una vieja. Mire usted, hasta ahora sigo pagando los platos rotos de Semana Santa. ¿Hasta ahora? Porque, sí. Hasta ahora, porque me sacaron en procesión, pero se olvidaron decirme que me iban a latigar de verdad, ¿no? Entonces lo hicieron. Así es que no es otra cosa, señora que está pensando, es latigazos que me han dado en la Semana Santa, ¿sí? Latigazos, sadomasoquista. Ay, más, dame más. Sí, dale, tú puedes. Bien. Atención, damas y caballeros, Fernando Untoja en segundo. Buen día de Dios, señor Fernando Untoja, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa, como siempre, acá en el Buen Día lo saluda desde la ciudad de Potosí, Douglas Romay Lanza. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días a toda la audiencia, señor Romay y José. Muy bien, José Antonio, desde la capital lo saluda también. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Un placer arrancar en esta mañana con usted y, bueno, pues los temas que tenemos preparados precisamente para esta jornada. Buenos días. Muy bien. Señor Untoja, del circo al Congreso, o sea, tenemos puro payasos gobernando Bolivia, según el titular que tenemos. ¿Cuál es su criterio? Todo esto empezó con el disfraz, con la jocosidad del indigenismo hace 17 años. Empezó primero con la gente que hablaba de la dictadura del proletariado y como eso había fracasado, entonces todos comenzaron a disfrazarse de poncho, de pollera, de lucho, etc. Entonces, a partir de ahí utilizaron todos esos elementos folclóricos simplemente para la campaña y con eso se hicieron las víctimas y en tanto que víctimas comenzaron a ejercer odio, racismo contra la gente y dividieron el país en todas las instancias en que nos encontramos. Y paralelo a eso, la política ha ido fracasando cada vez más en términos de gestión económica, en términos de institucionalidad, por ejemplo, la cuestión marítima, la diplomacia, relaciones internacionales, prácticamente es un carnaval. Después del retorno de Arce al poder, entraron en una especie de circo, pero mucho más organizado. Se dividieron la tarea de que unos iban a atacar todos los días con acusaciones, con insultos, y comenzó ese circo hace 2 años más o menos, y donde el acusado no iba nunca a un proceso y el acusador tampoco iniciaba un proceso. Mostraron papeles, cartas, confidencias, todo eso, y eso no prosperó nunca. Entonces, en ese momento yo denuncié de que esto estaba armado siguiendo los consejos de los dictadores de Cuba para que se presenten 2 polos que sean capaces de barrer toda forma de contestación ideológica, teórica y política. Entonces lograron eso, deshicieron a todas las oposiciones, pequeñas o cómplices, pero deshicieron totalmente, y después se amenazaron en enfrentarse entre ellos, y eso no prosperó realmente como si fueran enemigos, sino jugaron entre hermanos divididos, y lo que ha hecho es
destruir al país y también hacer que la gente pierda valores y no crea en la política. Después de tantas vueltas, entonces ahora comienzan a querer hacer un congreso de unidad y lo van a lograr hacer y van a lograr de que al menos haya 2 candidatos en el MAS para que no exista oposición y que con los 2 candidatos a la cabeza, llegando primero y segundo, prácticamente tomen el poder absoluto y que borren toda forma de oposición. Eso es lo que nos espera, lamentablemente. Por eso hay que alertar a la gente. No existe división en el MAS, existe circo, juego, apariencia de que están divididos, porque ideológicamente no están divididos. En los escándalos tampoco están divididos. Por ejemplo, los 2 se han puesto de acuerdo para atacar a Villegas, los 2. Los 2 protegen cosas que no les conviene, pero sin embargo hacen un show espectacular de ambos lados. Y lo más grave es de que el MAS haya convertido en militantes a los sindicatos, a la COP, a la Confederación Única, a las Bartolinas y a todos los otros en militantes. Entonces acá yo no sé si el órgano electoral actuará de acuerdo a la ley o es que todos los partidos políticos deben tener militantes a las organizaciones sindicales que tienen otra finalidad. Entonces estamos ante un peligro. No hay división en el MAS, señores, no hay. Van a hacer el Congreso de Unidad. Van a sacar a Arce a un lado y va a hacer que Arce sea candidato por otro partido político, pero van a consolidar al MAS otra vez. Entonces, ahí también se ve de que el señor Morales amenaza al órgano electoral, amenaza a todo el mundo, se queja todos los días de lo que le hace el gobierno, cuando en el fondo tiene Radio Causation Coca, que mantiene el Estado, sus canales son mantenidos por el Estado les paga a través del gobierno todos los gastos. Entonces, ¿dónde está el conflicto, la división, la contradicción del MAS? No existe. Eso denuncio desde hace tiempo y muchos políticos de la oposición, entre comillas, no creen y se alegran que el MAS está dividido. Señores, hay que equiparse de otra manera para enfrentar esta estrategia, esa táctica que tienen los masistas para perpetuarse en el poder. Señor Untoja, usted ha hablado de disfrazados, de gente que ha utilizado el indigenismo para engañar a la clase mayoritaria de este país, para decirles que están representados en un circo donde tenemos a payasos. ¿Quién es el dueño de este circo? El dueño de este circo, ¿quién es? Es el MAS, es Evo Morales, y también el dueño transnacional son los cubanos. Los cubanos han instruido de que esta época llamada de los pueblos indígenas hay que aprovechar y utilizar a los indígenas, entre comillas, disfrazarlos, envolverlos con el tema indígena y considerarlos como víctimas, como los más sufridos. ¿Para qué? Para movilizarlos y para implantar un proyecto político dictatorial, y para eso han hecho todo. Han dado bonos, ventajas, pequeños regalitos en las comunidades, regalos de cemento, alambre de púas, creyendo que eso es desarrollo económico. Y lamentablemente nuestra gente, como no está abierta en su mente al mundo y a la realidad, ha creído de que ha llegado el papá Estado. Entonces el estatismo ha comenzado a controlar al individuo. Y para controlarlo les han dado virtudes, les han sellado con virtudes. El indígena es incorruptible, es honesto, es trabajador, es bueno, cuida la Pachamama, todo han pintado. Entonces ese discurso toma fuerza y penetra en la gente, en su mente de la gente, y la gente responde a eso como autómata. Y por eso existe fanatismo. En Norte de Potosí, en La Paz, en todo lado existe fanatismo, porque nadie les había ensalzado de esa manera. Entonces han utilizado muy bien en este circo quién debe ser el actor central, pero un actor central disfrazado, un actor central que tiene que ser útil,
servicial al poder estatista. Señor Untoja, ¿el fanatismo en el ámbito de la política, bueno o malo? Todo fanatismo es negativo. ¿Por qué? El fanatismo actúa con resentimiento, con sentimientos y busca permanentemente un chivo expiatorio. Encuentran al chivo expiatorio, lo crucifican, lo cuelgan, lo eliminan, vuelven a unirse y ese fanatismo conserva la fuerza del resentimiento para que el poder se sirva y aplaste a los otros. En Bolivia y en Sudamérica el caudillismo y el fanatismo van juntos. Y eso es lo que no se puede superar y por eso es que no hay democracias estables en Sudamérica. Por eso el caudillismo, una vez que llega al poder, quiere quedarse eternamente en el poder. Y algo más quiero agregar. Todo hombre que hace política, yo soy muy crítico de eso, apenas está asumiendo el poder, está dando la primera firma, ya sea en la alcaldía, o la gobernación, o las prefecturas, antes de dar la primera firma ya está pensando ser candidato presidencial. Antes de haber mostrado gestión, eso pasó con quién, por ejemplo, con Eva Copa, pasó con el señor Pazzi, y tantos otros que hacen eso. Entonces yo condeno y critico duramente a esa gente, porque están sellados realmente con esa lógica de reproducir el caudillismo. Se creen ya los genios por el solo hecho de haber ganado elecciones, aunque sea con 5 votos. Si no han mostrado gestión, ¿por qué quieren ser presidentes? ¿Cuál es la razón? Si Evo Morales ha fregado el país, ¿por qué otra vez quiere ser presidente? ¿Por qué quiere ser? Yo resumo eso. El que quiere ser reelecto en cualquier función pública es igual corrupto. La reelección igual corrupción. Entonces no debía haber reelección en ninguna función pública. Senadores, diputados, alcaldes, concejales, ni rectores. Los rectores se meten a ser reelectos ahí para quedar 6 años porque han visto que pueden vivir sin trabajar, pueden vivir holgadamente con los recursos de la autonomía universitaria, olvidándose del nivel académico, olvidándose de la infraestructura, de la comodidad. Entonces pelean para quedarse 6 años. Pero a nivel político es peor todavía. Evo Morales quiere ser 4 veces presidente y todavía quiere. Hay que recordarle, ha regalado la causa marítima, ha regalado a Silala, ha hecho a millones y millones, ha hecho empresas estatales que no sirven para nada. Y el señor Arce también quiere repetir y quiere seguir en el poder. Hay que dejar a otra gente con más visión y esa gente tiene que manejar Bolivia, pero no para repetir y perpetuarse en el poder. Entre fanáticos, entre payasos, entre caudillos y demás, ¿qué tenemos que hacer? Mientras algunos se dividen para seguir gobernando, ¿qué debería hacer la clase política de Bolivia que asume ser opositora al gobierno? ¿Qué debería hacer el boliviano, que en realidad es el verdadero opositor en la mayoría de este país? ¿Qué alternativa le damos? A ver, si hacemos un balance rapidito de la oposición que existe en este momento, prácticamente son gente servicial al gobierno que solo buscan tener espacios de poder, ya sea senadores o diputados. A partir de ahí negociar y vivir del Estado. Ese es el caso del señor Mesa. Durante los 17 años, incluso desde 2003, ha sido cómplice del estatismo y del socialismo. Cómplice. Él ha instaurado la dictadura junto con Evo Morales. Él ha excluido a Armando Bacadíes. Él ha abierto el candado, que había un candado en la Constitución, para que haya la constituyente, y con eso se ha fregado el país completamente. Entonces, ese tipo de gente ya no sirve, pero lamentablemente, en Bolivia se dice así, es mejor alguien conocido que uno nuevo. Hay que cambiar esa manera de pensar. Es mejor un nuevo que los mismos.
hombres petrificados en el pasado, solo piensan en sus intereses y en su familia. Hay candidatos aquí, herederos. Papá, tío, ha sido presidente y también quiere ser presidente el sobrino, el nieto. Eso es herederos. Eso es despreciar la mentalidad, la inteligencia del boliviano. Entonces, la oposición que se tiene que constituir en estos meses tiene que tener las siguientes características. Primero, tienen que tener una propuesta clara, lúcida, en la defensa de una propuesta de un programa de gobierno, lúcido. Porque no es simplemente decir, yo estoy contra el MAS, sino cómo se piensa el país, cómo se ve, cómo se piensa y cómo se plantea las soluciones. Eso tiene que haber. Luego, no tiene que haber en los candidatos de decirse que es la solución, que es el único, que es el verdadero. Aquí no hay verdaderos. Los verdaderos van a aparecer cuando sean capaces de enfrentar en el discurso económico, en la propuesta económica de Estado y de política internacional. Mientras no existe eso, entonces el MAS se ríe. ¿Por qué? Porque saben que les van a destrozar. Saben que no tienen un pensamiento sólido y les van a barrer con sus propios charlatanes que se creen intelectuales. Entonces, eso hay que trabajar en todos los hombres y mujeres que ahora quieren ser candidatos a presidente. No basta decir, he trabajado en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, y que ahora yo tengo derecho. No, no basta eso. Tiene que haber una comunicación con cierta complicidad y con cierta viscosidad con el pueblo, y en esa relación tiene que desmontarse el discurso y la imagen de los dictadores que están manejando en este momento Bolivia. Voy a la capital del país, por favor, consultas de José Antonio. Don Fernando, nos ha hablado de que hace unos años atrás, en la Guerra Fría, bueno, pues se hablaba de lo que se utilizaba más bien al proletariado y la dictadura, pero ahora lo que se está utilizando, usted ha dicho al indígena, y ahora quieren crucificar al chivo expiatorio. En este caso, ¿quién es el chivo expiatorio, don Fernando? A ver, rápidamente, después de la Guerra Fría, los comunistas estaban fregados en el mundo, no tenían sujeto político. Entonces, en muchos países, con las ONGs han encontrado al sujeto político indígena, han construido ese término indígena. Entonces, con eso han ganado fuerza. Y aquí aparece en el postmodernismo el famoso wokismo. ¿El wokismo qué es? Es el despertar de la negritud del discriminado. Entonces hay que presentarse como discriminado, como víctima del sistema, y a partir de ahí hay que tomar el poder, y a partir de ahí hay que ejercer racismo, odio. El wokismo es racismo y odio, y el indigenismo es racismo y odio. Es wokismo el indigenismo. Entonces, todo wokista echa la culpa de su desgracia al otro, y tiene que encontrar a alguien responsable de todo el malestar y la desgracia de ese individuo o de ese grupo. ¿Cuál es el responsable de la desgracia de los indígenas? El cara, el blanco. Los caras, bien. Pero es que así piensa el aymara, el quechua, que no es indígena el aymara quechua. Por eso, en los medios no debemos hablar de indígenas porque es discurso wokista, discurso masista. Nosotros tenemos que hablar de los aymaras y de los quechuas en Potosí, en Oruro, en La Paz. Esos son gente real. Lamentablemente, en este momento se sienten oprimidos porque con el sindicato les cohesiona, les amenaza en todas las comunidades. La Confederación Única, las Bartolinas y los Tupacataris en este momento se han convertido en instrumentos de opresión y de represión de los aymaras en los ayllus y en las comunidades. Eso es lo que hay que destruir, porque los sindicatos van a buscar chivos expiatorios. Es fácil decir, es enemigo del indígena. Este es indígena, no me gusta, entonces hay que lincharlo. Eso es lo más peligroso en nuestro país. Si nosotros estamos en esa lógica en este momento, así dramático,
¿Cuál es la respuesta de la gente que piensa que hace política? Alguna vez les dije a mis amigos que hacen política, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a romper ese discurso? No basta ofrecer economía, no basta pintar que la economía se está derrumbando por todo lado como galleta, no basta, porque la economía, la política es un problema de confianza y de afirmación. ¿Cómo damos la posibilidad de afirmarse como ciudadano, como individuo frente al Estado que está aplastándole con apariencias de solidaridad? Se les está aplastando con la idea de solidaridad, de compartir, de cooperación, de reciprocidad y complementariedad. Esos son discursos opresivos. El discurso de la inclusión es también un discurso opresivo. ¿Cómo 4 pelagatos del poder pueden hablar de incluir a la gente? Incluirlos, primero, convirtiéndolos en indígenas. Segundo, dando bonos o regalitos. Eso es una práctica colonial y feudal. Eso hay que destrozar. Y no he visto en los candidatos actualmente que se proclaman de criticar esos elementos fundamentales para poder cambiar la mentalidad de la gente y abrir otra perspectiva y hacerse la alternativa al más. Muy bien, José Antonio. Bueno, entonces lo que se necesita para llevar un planteamiento realmente que pueda ganarle al MAS en unas futuras elecciones del 2025 es que no solamente se hagan juntuchas entre, yo soy presidenciable porque soy más bonito, yo hablo mejor, yo tengo más gente, sino que tienen que ir, pues simplemente programas de gobierno que tienen que estar bien establecidas si queremos cambiar todo aquello. Pero yo creo que la cosa va más allá, don Fernando. Yo creo que tenemos que ir y desnudar completamente, destruir todo lo que significa el aparato estatal que en este momento está cooptado por el MAS. ¿Y cómo se hace eso? Primero, hay que mostrar que el Estado no tiene virtudes y no tuvo nunca. El Estado no sabe manejar economía. El Estado no sabe administrar empresas, pero sí sabe crear empresas estatales. Entonces se lo lleva una gran parte del presupuesto para esas empresas que no aportan nada al PIB. Entonces, tenemos experiencias desde el 52. Hay empresas que nunca han aportado, pero sí han servido a la burocracia partidaria. Sueldos, sindicatos, sindicalistas declarados en comisión, 5,000 tipos que ganan dinero sin trabajar. Entonces tenemos que desmontar el discurso estatista. El Estado no va a resolver cosas para el individuo y nunca va a resolver. Va a jugar un juego de que resuelve dando bonos. Entonces la gente tiene que tomar conciencia. Aquí, la decisión individual, empresarial o de trabajo o de gremio, eso es lo que le va a salvar al individuo y le va a potenciar económicamente. Si sigue esperando que el Estado le dé algo, lo que está haciendo es encadenarse como esclavo al poder de dominación del Estado y del partido de turno, y nunca de esa manera va a ser ni rico, sino va a ser más pobre, y cuanto más pobre sea, va a ser víctima y esclavo del Estado. Entonces, el discurso hay que trabajarlo, pero para desmontar el discurso estatal. Y también desnudar, develar lo que hace el Estado a través del socialismo, a través del estatismo. No tenemos que aceptar que el socialismo es bueno. Lo que se vive ahorita en Cuba es socialismo. Dictadura, miseria. En Bolivia es socialismo. Entonces también dictadura, miseria, no hay libertad de expresión, no hay nada. No hay otro socialismo. Eso es el socialismo. El socialismo es la mafia organizada en el poder que maneja el Estado y hace creer de que está defendiendo los intereses del pueblo. Yo reivindico el individuo. Señor Untoja, usted ha hablado del socialismo y me parece correcto que empecemos a hablar del socialismo y no solamente del movimiento al socialismo, porque muy al margen de este partido político en Bolivia tenemos muchos partidos de izquierda
que en este momento son como que pseudo opositores al socialismo, siendo de carácter de izquierda. El FRI, por ejemplo, que apadrina la candidatura del propio Carlos Mesa, y muchos otros que en este momento están apareciendo como salvadores de la democracia en las próximas elecciones. ¿Cómo desnudar, cómo descubrir, cómo evidenciar estos servilismos políticos camuflados de oposición que en realidad también son parte del socialismo? Durante décadas y décadas, desde la Revolución Soviética, se ha creado un mito sobre la izquierda y el socialismo. Todo izquierdista se ha pintado de virtuoso, de defensor de los pobres, de ser igualitario, de ser justo, de ser correcto. Entonces, por eso la gente decía, yo soy de izquierda, no soy de derecha, decía. Porque ya habían cargado de virtudes que no tienen, habían camuflado con virtudes a intenciones y a tendencias totalitarias. Todo izquierdista pregona el totalitarismo y la dictadura, todo izquierdista. Y todo izquierdista que se dice que es socialista o es medio socialista, medio de izquierda, es cómplice del estatismo y del socialismo. Entonces acá no hay que tener miedo de decir de que los socialistas, los izquierdistas son camuflados de corderos, pero en el fondo son lobos, porque es gente que quiere vivir del Estado sin trabajar. Quiere que el rico pague sus cuentas, quiere quitar al rico para repartir las cosas y hacerse el bueno de que está dando al pobre. Esa cosa hay que destrozar. Hay un ejemplo histórico muy importante. El MNR ha matado al empresario más grande de Bolivia y ha cargado con todos los malos a la figura de Simón Patiño. Simón Patiño ha sido el único empresario capitalista serio en Bolivia. Tenía tentáculos a nivel mundial como capitalista. ¿Qué han hecho con la revolución? Simplemente lo han liquidado al primer capitalista. Después no hay otro capitalista más poderoso que Patiño. Y a Patiño le echaron la culpa de todos los males, de todos los fracasos y de toda la incapacidad del mundo criollo. Entonces Patiño apareció como ¿qué? Apareció como vampiro, como el opresor, como el explotador. Pero con ese discurso el MNR ha vivido 10 años. El MAS sigue viviendo con eso otros 20 años, de que los ricos son zánganos. Si no hay ricos, no hay trabajo. Unos hacen más riqueza que los otros. Cuando hacen riqueza, comparten, sin decir que estoy compartiendo. Porque si usted tiene una empresa, ¿qué va a hacer? Arriesga sus $1 millón, está obligado a emplear gente, va a pagar sueldo, aguinaldo, algunos derechos laborales. Además, va a producir, la gente va a consumir, además va a exportar, va a traer divisas. Entonces, eso es lo que no entienden los izquierdistas y por eso son anti-empresa privada. Hasta la empresa privada ha comenzado a vivir del estatismo, muchos. Quiebran, se prestaban del Estado. La empresa privada, después de Patiño, no ha tenido logros importantes tan grandes como Patiño. Muy bien. Gracias por su tiempo, señor Untoja, como siempre. Gracias por las luces que nos da también para poder ahondar un poco más en nuestros criterios acá en el programa. Será pues hasta la próxima semana cuando volvamos a escucharlo nuevamente atentamente con alguna otra dinámica de tema coyuntural. Un abrazo.